medios, actual columnista en varios de los principales diarios del país, dice que cualquier persona que reciba un apoyo social no debería tener derecho al voto y que si hiciéramos eso, veríamos mejores resultados en México. Les voy a explicar por qué esto no es ningún análisis, ninguna política pública, solo es un vómito clasista. Este hombre supone que los apoyos sociales solo son recibidos por personas pobres y la verdad es que no. En la Constitución, la pensión del adulto mayor es un derecho universal. Lo reciben los ancianos pobres, los ancianos de clase media y los ancianos de clase baja. Es decir, en el escenario que propone este hombre, ningún adulto mayor podría votar. Pero sabemos que no se refiere a ellos, se refiere a los pobres. En el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos queda bien claro que en todo el mundo el voto es universal. La opinión de este hombre ejemplifica perfectamente por qué todos tienen derecho a votar, especialmente los pobres, porque son los más vulnerados por el sistema. Un sistema que se elige, en teoría, de manera democrática, o sea, por la voluntad de toda la gente, todo, desde los ricos hasta los pobres. Si ya son vulnerados por ese sistema, los pobres deben tener voz en la forma en la que elegimos ese sistema. Por lo menos en México, las personas que reciben programas sociales, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar, la mayoría del dinero que se recibe en apoyos sociales se gasta en transporte, en comida y en útiles escolares. Es decir, personas que necesitan de ese dinero para seguir trabajando y para seguir estudiando. Gracias por acompañarnos, ya estamos completamente en vivo. Oigan, no acaban de sorprendernos estos cuates enemigos del pueblo de México. Ahora resulta que todas aquellas personas, y hablando más particularmente de nuestros adultos mayores que reciben una pensión, no deben de votar. O sea, hágame usted el favor. Así o más clasismo, así o más racismo de estos cuates que dicen, es que es un robo, cuerudo. ¿Cómo? Sí, es un robo. Lo que se da en ayudas a los adultos mayores, a los jóvenes, es un robo que nos están haciendo. Decía el presidente López Obrador, y tú te vas a acordar, decía el presidente López Obrador, es que eran unas cuantas familias que se sentían dueños de México. ¿Qué es sentirse dueño de México? De los dineros, hermano. Más que nada de los dineros. Se sentían dueños de México, se sentían dueños del dinero de México. Hoy, que es así como dice mi querido Ramiro Nabor, estamos en vivo, dice mi querido Ramiro Nabor, es de los impuestos. Pues sí, pero antes no nos lo daban. No nos lo daban. Se quedaban con ellos. Se quedaban con ellos. Hoy la presidenta Claudia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es como que están sacando dinero de donde no lo hay para darle al pueblo. No, no es claro que no. Dice Ramiro Nabor, es de nuestros impuestos. Claro que es de nuestros impuestos, hermano. Es de nuestros impuestos. Lo que se le da al pueblo, lo que se le da a la gente, son nuestros impuestos. A ver, cuerudo, entonces me estás diciendo que antes los impuestos de cada uno de nosotros se le daban a unas cuantas familias y ellos disfrutaban de los impuestos de nosotros. Sí, hermano, así es. Por eso es el coraje, el tamaño de coraje de estos cuates, porque imagínate, tus impuestos los disfrutaban ellos, mis impuestos los disfrutaban ellos. ¿Cuántos millones y millones y millones? Te voy a recordar el montaje ese que hicieron, y tú te vas a acordar, con el puro nombre te vas a acordar, el montaje que hicieron en la casa de Saint-Lee Yugón, ¿te acuerdas? El de Copelas o Cuello. A este cuate le metieron millones de millones, cientos de millones de dólares en su casa. Él después lo platica. Para después decir, fíjate cómo la maldad, para después decir que ese dinero se lo encontraron y echarle la culpa al chino. Fue lo que pasó, ¿eh? Echarle la culpa al pobre chinito, todo por andar también ahí de presto con ellos.
le metieron en el gobierno de Felipe Calderón, le metieron toda esa lana, que era un cuarto repleto de billetes, montañas de dólares, de millones de dólares, como nunca se ha decomisado en el mundo en la vida. Allá el chinito se los metieron a la casa y con eso ellos justificaron, dijeron, no, es que no lo encontramos en la casa de él, por bruto, no lo encontramos en la casa de él. Él mismo sale a decir después que le dijeron copelas o cuello. Así se las gastaban. Y toda esa lana, cuerudo, tus impuestos, mis impuestos, los impuestos del pueblo. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, oye, espérate, se les tiene que dar los impuestos a la gente, se le tiene que dar apoyos sociales, las ganancias del pueblo, ¿dónde están parando? No, pues en unas cuantas familias. ¿Y qué está pasando con nuestros adultos mayores? No, pues los están dando mil y feria. Estoy hablando del sexenio de Peña Nieto para atrás. Mil y feria. ¿Cómo que mil y feria? No, pues es lo que les están dando. ¿A qué caray? ¿Y qué? ¿Y qué pasa con todos los demás? Miles de millones de pesos. No, pues unas cuantas familias se quedan con ellas. Les quitó todo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les quitó todo, hermano. Y comenzó a repartirlo entre los adultos mayores. Y comenzaron a nacer programas nuevos, jóvenes sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, pensión de adultos mayores, que hoy van 6,400 pesos, apoyo a discapacitados. Dijo el presidente López Obrador, es que ese dinero debe de regresar al pueblo. Ese dinero es del pueblo, debe de regresar al pueblo. Hoy salen diciendo ellos, es un robo, nos están robando. Todas esas personas que reciben un apoyo, que reciben dinero, no deberían de votar. No deberían de votar y verán cómo México cambia. O sea, ¿cómo que México va a cambiar? ¿De qué manera? ¿Qué cambio? ¿Lo quieren llevar a un retroceso? Eso lo vas a encontrar ahí en X, o sea, ahí lo pone en X este cuate llamado Francisco Martín Moreno. Mira, esto que te voy a enseñar, lo saqué de ahí, pues es público, lo tiene ahí para que todo el mundo lo vea. Esto lo tiene él ahí puesto y lee lo que dice. Dice, urge una ley que prohíba que quienes reciben apoyo de programas sociales puedan votar. Verás cómo México cambia. O sea, urge una ley, vamos a entenderle, urge una ley que prohíba, una ley que quite, una ley que prohíba que quienes reciben apoyo de programas sociales, o sea, tú adulto mayor, tú joven construyendo el futuro, tú sembrando vidas, que se les evite, dice, que puedan votar. Verás cómo México cambia. ¿A qué México se está refiriendo este cuate? Ahorita lo vas a conocer. Ahorita lo vas a oír hablar. ¿A qué México se está refiriendo este cuate? Vicente Fox, Xochitl Gálvez, Lili Telles, Ricardo Anaya. A todos ahorita te los voy a pasar, lo que han dicho. ¿A qué México se están refiriendo? Al México que decía el presidente López Obrador. Decía, no se equivoquen, hay dos Méxicos. El México de los privilegios y el México de la gente de a pie. O sea, nosotros. Y el México de los privilegios. Cuando estos cuates dicen, están robando a México, se están refiriendo al México de los privilegios, no a nosotros, porque tú dices, pero robando de qué, pues si México va bien, es que México se está hundiendo, y tú dices, pero hundiéndose de qué, pues hay prosperidad, se vive bien, estamos bien. No, es que están hablando del México de ellos, hermano, del de la lana, del de los privilegios, del que ellos gozaban. Entonces ahora salen a decir que no voten todos aquellos que tienen pues algún programa social de estos, y vas a ver, ahí vamos a sacar cuántos son los que nos están robando, ahí, esos, o sea, ahora resulta que les estamos robando. Mira, vamos a escuchar porque estamos en vivo, tenemos mucho programa, quiero irle adelantando porque yo sé que viniste a escuchar información, además es información muy importante porque entre más pasan los días,
Nos acercamos a 2027. Hay que recordar siempre, hay que hacer memoria, porque dice que aquel que no conoce su historia está destinado a volverla a repetir. No volveremos a caer, México. Hay que estar alertas y saber quiénes son los que quieren un retroceso en nuestro país, porque eso le conviene a ellos, no a ti, no a mí, les conviene a ellos. Vámonos, porque hay mucha información. Los pobres no deberían votar, es lo que opina este analista. Francisco Martín Moreno, Premio Nacional de Periodismo, escritor de más de 20 libros, actual columnista en varios de los principales diarios del país, dice que cualquier persona que reciba un apoyo social no debería tener derecho al voto y que si hiciéramos eso, veríamos mejores resultados en México. Les voy a explicar por qué esto no es ningún análisis, ninguna política pública, solo es un vómito clasista. Este hombre supone que los apoyos sociales solo son recibidos por personas pobres y la verdad es que no. En la Constitución, la pensión de adulto mayor es un derecho universal. Lo reciben los ancianos pobres, los ancianos de clase media y los ancianos de clase baja. Es decir, en el escenario que propone este hombre, ningún adulto mayor podría votar. Pero sabemos que no se refiere a ellos, se refiere a los pobres. En el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos queda bien claro que en todo el mundo el voto es universal. La opinión de este hombre ejemplifica perfectamente por qué todos tienen derecho a votar, especialmente los pobres, porque son los más vulnerados por el sistema. Un sistema que se elige, en teoría, de manera democrática, o sea, por la voluntad de toda la gente, todo, desde los ricos hasta los pobres. Si ya son vulnerados por ese sistema, los pobres deben tener voz en la forma en la que elegimos ese sistema. Por lo menos en México, las personas que reciben programas sociales, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Hogar, la mayoría del dinero que se recibe en apoyos sociales se gasta en transporte, en comida y en útiles escolares. Es decir, personas que necesitan de ese dinero para seguir trabajando y para seguir estudiando. ¿Ustedes creen que alguien en condición de necesitar ese dinero merece que le quiten el voto, que le quiten el derecho a elegir su próximo gobierno o el derecho a rechazar a un gobierno que no ha pensado en él? Y hay que diferenciar, Lo que sí queda muy claro es que estamos en desacuerdo en que se usen los apoyos sociales para la compra del voto, para chantajear, para condicionar. Eso es una exigencia que se le hace a todos los gobiernos, que no se utilice la pobreza de la gente para acarrear votos. Eso es un hecho porque es incluso un golpe a la democracia. Pero no se refiere a eso. Esta gente no quiere que los pobres voten. ¿Y saben qué es lo peor? Que este señor no es un tuitero genérico loquito cualquiera. Es un columnista en varios de los medios de comunicación más importantes en México. Si estas fueron las voces que durante décadas informaron... O sea, es un chayotero de los grandes, hermano. Es un chayotero de los grandes estos cuates. Pero fíjate el poder, la importancia, la fuerza que el presidente Andrés Manuel López Obrador le vino a dar a los pobres de México, que somos la mayoría del pueblo, los ignorados de México, que somos la mayoría del pueblo. Hoy los políticos tienen que voltear, hermano, y tienen miedo, le tienen miedo al tigre, como dijera el presidente López Obrador. Le tienen miedo al tigre. Y dicen, no, es que no deben de salir a votar todos aquellos que tienen pues alguna pensión, todos aquellos que reciben algún apoyo, no deberían de tener derecho a votar porque, repito, para estos cuates, esto es un robo. Nos están robando, dicen ellos. ¿Cómo que aparte de habernos robado ese dinero, todavía tienen el derecho de salir a votar? Me recuerdan como cuando dijo Donald Trump, ¿no? Fíjate la mentalidad, como estos están igual que Donald Trump, como cuando dijo Donald Trump, Venezuela nos robó el petróleo Venezuela, y de Venezuela le contestan, no, si lo maravilloso no es habértelo robado, lo maravilloso es cómo le hicimos para meterlo en la tierra. Así, hermano, no tiene lógica. Así están estos cuates, los derechistas, pensamiento de derecha.
tienen al mexicano de a pie, al mexicano pobre, que somos la mayoría, nos tienen como ladrones, hermano. Nos tienen como ladrones, se nos robaron el dinero. Ese dinero que se les está dando es un robo que nos hicieron a nosotros. O sea, porque el gobierno se los daba a ellos. ¿Cuánto hay de impuestos por año? Un ejemplo, 100,000 millones de pesos. Y se lo repartían, así lo dijo el presidente López Obrador, y se lo repartían en unas cuantas familias que se sentían dueños de México. Y decían, la política es para los políticos. O sea, nosotros no nos podemos inmiscuir, hermano. Por eso se molestan, por eso se enfadan. Dicen, estos que andan opinando de política, estos que andan hablando de gobierno. Luego, peor tantito, se vienen, como dijo el presidente López Obrador, las benditas redes sociales. El pueblo se politiza, se informa, se llena de política. Y más se encienden estos cuates, más se encienden, porque un pueblo que tiene conocimiento, un pueblo que tiene sabiduría, un pueblo que está al tanto y al día de lo que acontece en su país, no va a caer, no va a regresar. Pero escúchalos cómo hablan, ¿eh? Escucha a este cuate Francisco Martín Moreno, que fue premio nacional de periodismo de, obvio, de Peña Nieto para atrás, Premio Nacional de Periodismo, para que tú veas los de derecha, para que tú veas a los ricachones, a quienes premian, cuáles eran sus premios, o sus premiados, perdón, quiénes eran sus premiados, a los que ellos ovacionaban por sus ideas, hermano, por sus ideas. Son unos clasistas, son unos racistas. Escucha este cuate. Nos robaron el país y no hicimos absolutamente nada. Todo el patrimonio político y cultural heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, lo destruyeron. Ya no existe la división de poderes, ya no existe el Estado mexicano, ya no existe la República, ya no existe el Estado y nadie protestó. Además, o se robaron el ahorro público de todos los mexicanos o lo desperdiciaron en obras públicas ridículas que nacieron quebradas como el Tren Maya, cancelaron el aeropuerto, hicieron otro aeropuerto que no sirve absolutamente para nada. ¿Dónde fue a dar el ahorro público de los mexicanos? Y nadie protestó. ¿A dónde voy? Con una metáfora, como si llegaran unos bandidos a nuestra casa, se llevaran todo, echaran en unas cajas de cartón la ropa, vaciaran el refrigerador y se lo llevaran absolutamente todo y nadie protesta. ¿Qué es lo que sucede? Los restaurantes llenos, los aviones llenos, porque a nadie le ha dolido el bolsillo. Nadie se imagina una inflación como la que padecimos con Miguel de la Madrid del 180%. Tenemos que llegar a eso y vamos a llegar a eso, porque en lugar de que hagan una reforma tributaria, estos bandidos no la están haciendo la reforma tributaria. ¿Qué están haciendo para financiar el gasto público? Endeudándose. Llegaron con 10 billones de pesos de deuda y van a terminar el sexenio de la señora Sheinbaum, si es que lo termina antes de la revocación del mandato, 27 billones. Nunca vamos a poder pagar. Viene una ruina terrible de México y estamos serruchando la rama sobre la que estamos sentados y nadie protesta. Hasta que se rompa la rama, tenemos que informarnos de lo que está ocurriendo. A nadie le va a gustar. Es conveniente informarnos para saber qué sucede y reaccionar y protestar y salir a la calle. Cuidado, nuestro gran patrimonio, nuestro país está en grave riesgo y nadie protesta. Ni los partidos políticos, ni tampoco los organismos empresariales, las cámaras de comercio, las cámaras de industria, las cámaras de la construcción, ni los sindicatos. Nadie protesta. ¿Cuándo va a protestar? Cuando nos duele el bolsillo. Es cuando vamos a reaccionar. Pero ¿saben qué? Ya va a ser demasiado tarde. Ahí está, hermano. Ahora resulta que se les está robando a ellos. Nos están robando, nos están destruyendo. Ojo, están robando lo que nuestros padres y abuelos hicieron con tanto sacrificio, dice este cuate. Los que se sentían dueños de México, los que se sentían dueños, y casi como este Maussan, y nadie hace nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que nos tienen que defender? Dice este cuate, porque nos están robando. Nos están robando lo que nuestros padres y abuelos hicieron, cuerdo. Toda la lana que nos daban antes, que les daban a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros mismos, estos cuates se los están robando. Decía uno hace días, ¿para qué les dan dinero? No saben qué hacer con él. No saben qué hacer con él. Van y se lo comen, van y lo malgastan. Para eso quieren los pobres el dinero. O sea, ¿te imaginas el pensamiento, hermano? El pensamiento de estos cuates tan clasistas, tan racistas.
O sea, tú adulto mayor, tú joven construyendo el futuro, tú que estás sembrando vidas, ahora resulta que les estás robando a ellos. Les estás robando lo que sus padres y abuelos hicieron. Pero ¿qué hicieron? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus abuelos? Aquellos que vivieron toda la vida como multimillonarios, como magnates, a costillas del pueblo de México. Hoy viene el presidente López Obrador y la presidenta Claudia a hacerle justicia a México. Y estos cuates tienen que salir de su guarida, ¿eh? Tienen que salir del escondite. Por si tú te preguntabas quiénes eran las familias que dijo el presidente López Obrador, eran unas cuantas familias los que se sentían dueños de México. Ahí están. Salió un Claudio X González a pegar de brincos y de gritos. Salió un Salinas Pliego a pegar de brincos y de gritos, hermano. Salió un Francisco Martín Moreno también. Salió Vicente Fox. Salió la ingenieras Xochitl también con un dolorón de estómago porque se les estaba robando. Se les está robando. ¿Y todavía quieren votar? ¿Todavía quieren votar? O sea, aparte de que nos están robando, dicen estos cuates, ¿todavía quieren tener el derecho a votar? No, México. Si volvemos para atrás, en serio, como dijera mi abuelita, no tenemos perdón de Dios, ¿eh? Si volvemos para atrás, no tendríamos perdón de Dios. O sea, ¿te das cuenta, valoras, dimensionamos el trabajo que hizo el presidente López Obrador? ¿Sí nos damos cuenta? No fue cualquier cosa, ¿eh? No fue a cualquier cosa ni a cualquier persona la que aventó al basurero de la historia el presidente López Obrador. Por eso fueron muchos y muchos años de trabajo. Fraudes electorales. ¿A poco tú crees que iba a ser fácil que lo dejaran llegar? ¿Crees que iba a ser fácil? No, hermano. Porque ellos sabían que al llegar el presidente López Obrador llegaba a todo México, porque pues todo México somos pobres. Iba a llegar todo México con él. Y se iba a repartir el dinero a los dueños, o sea, a México, al México de a pie. Y las cuentas de estos cuates ya no iban a crecer como estaban creciendo. Deliberadamente, hermano, deliberadamente. Progresivamente, diario. Millones y millones de pesos de impuestos de todo lo que le corresponde al pueblo de México. Hoy les está calando, ¿eh? Ya están comenzando a sentir el hambre. Y nos están robando. Nos están robando. Están comprando, ¿quién dijo? Están comprando el voto. Y eso no se vale. Están comprándolos. A ver, vamos a ponerla bien sencilla. Que no todos los que tienen una pensión, un programa social, que no voten y verás cómo México cambia. Entonces, ¿quiénes van a ir a votar? ¿Quiénes van a ir a votar? ¿Ellos? No votamos nosotros, los pobres, no votamos. ¿Y quién va a votar? ¿Van a votar ellos? ¿Para regresar nuevamente a México a donde ellos lo tenían? Claro que no. Eso no va a acontecer. Por eso te decía, no, México, si regresamos para atrás, estamos hechos picadillo, en serio, ¿eh? En serio. Y ni el trabajo del presidente López Obrador en rescatarnos de allá. Todavía hay quien dice, en el sexenio del presidente López Obrador lo vimos algo, como que estuvo más tranquilo que este sexenio. Hermano, el sexenio del presidente López Obrador, su trabajo no fueron 6 años. Discúlpame, pero no fueron 6 años. Para cuando llegó a los 6 años de gobierno, el presidente López Obrador ya traía muchísimos años atrás. Para que veas con las clases que peleaba el presidente López Obrador para rescatarnos y para que disfrutemos lo que tenemos hoy. Luego dicen estos cuates, no, es que los tienen comprados, cuerudo, por eso votan por Morena. No, es que no tiene comprado Morena, o sea, entiéndanlo. Dicen, los quieren, fíjate, la filosofía de ellos, su sabiduría, dicen, los quieren tener pobres. Yo sé que tú lo has escuchado y no falto al respeto porque sé que lo has escuchado. Fíjate lo que dicen ellos.
quieren tener al pueblo pobre, lo quieren empobrecer. Los gobiernos de izquierda progresistas, dicen los de la derecha, lo que hacen es empobrecer los pueblos. Los empobrecen para que ese pueblo dependa de ellos. Ellos les dan una ayuda y salen a votar porque dependen de ellos. Entonces a ellos les conviene que el pueblo sea pobre, para que el pueblo siga votando por ellos. Eso dice la derecha, que a los gobiernos de izquierda les convienen los pueblos pobres, y yo sé que lo has escuchado, que les convienen los pueblos pobres, empobrecer a los pueblos para que esos pueblos dependan de ellos y con estos programas sociales comprarlos y que sigan votando por ellos. No, pues, dijera Antonio Meade, no, pues qué sabio, ¿no? No, te doy la respuesta, Cuerudo, y como ahí cómo está la onda. ¿Quieres que les contestemos? Les contestamos. A ver, si el gobierno de Morena, ojo para que sepas cómo contestarles, si el gobierno de Morena fuera un gobierno, como ustedes dicen, que les conviene tener al pueblo pobre para que el pueblo siempre dependa de Morena y siga votando por ellos, entonces, ¿por qué únicamente no bastó con que diera programas sociales y ahí se acabara? Sino que, ojo, lo que ha sacado al pueblo, ojo con la estadística porque son números reales, lo que ha sacado al pueblo de la pobreza, porque han salido muchísimos millones de mexicanos de pobreza extrema, lo que ha sacado al pueblo de la pobreza no han sido los programas sociales. Y esto te lo dijo Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Azucena Oresti y todos nosotros, pero te hablo de ellos porque son chayoteros. Y ellos mismos lo reconocieron. No han sido los programas sociales los que han sacado a México de la pobreza. ¿Qué ha sido? ¿Quién sabe qué ha sido? Estamos en vivo, estamos completamente en vivo. A ver, el chat está abierto. A ver. Ellos dicen que a Morena y a los gobiernos de izquierda les conviene tener pobre al pueblo para después darles programas sociales y que el pueblo vote por ellos y ahí tenerlos con esos programas sociales. Entonces tienen pobre y dice el pueblo, no, es que si no voto por Morena se me acaba mi pensión y no, nos carga la fregada. Y así Morena los quiere tener, Cuerudo, así los quiere tener, pobres, dependiendo de él, para que sigan votando por Morena. A ver, hermano, no es verdad eso, pero no nada más es decir, no es cierto, son mentiras, no está pasando como usted dice, no. Ellos dieron números, nosotros también vamos a dar números, con números túmbales esa tontería que dicen ellos. Ahí te va. No son los programas sociales los que han sacado, están sacando y seguirán sacando a México de la pobreza. No son los programas sociales, no lo son. Repito, a una Azucena Oresti, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga, que son acérrimos enemigos, ellos mismos reconocieron que no han sido los programas sociales los que han sacado adelante a México. ¿Sabes qué son? ¿Nadie sabe qué es? El aumento al salario, hermano. El aumento al salario. Si estás hablando de salario, estás hablando de gente que, de gente que trabaja, de gente que se mueve, de gente que trabaja. Eso es lo que ha sacado adelante a México. A ver, ¿por qué no lo dejaron en los 87 pesos que los tenía el PRIAN? Si fuera cierto lo que dicen, ahí está, hermano. Si tú quisieras que el pueblo siguiera pobre, siguiera molado y que dependiera de ti, nos quedamos con puros programas sociales de derecho Morena y ahí que se queden. Órale, si no votan por nosotros, pueden perder los programas sociales. Hay que se queden. Pero no lo hicieron así. Dieron las pensiones a los adultos mayores, que es justo, es justicia, son sus impuestos, es justicia, y aparte aumentaron el salario. Y si te vienes a zona de frontera, está aumentado todavía un 30-40% más.
que lo demás del país. O sea, unos supersueldos que los que viven alrededor en frontera no tienen ni por qué pasar al otro lado, hermano, si el sueldo está genial. Y eso es lo que ha sacado a México adelante. Eso es, mira, las mismas pensiones que le dan a nuestros adultos mayores, ellos mismos apoyan a sus hijos, a sus nietos para que sigan estudiando, y otros: ten, hijo, para el transporte, para que te vayas a chambear, ten para que almuerces allá en tu trabajo, ten para que vayas a la escuela. ¿Ves cómo se mueve el país? Y comienza a progresar, comienza a moverse, pero estos cuates no lo van a aceptar nunca, y se cierran. ¿Sabes por qué? Porque, repito, para ellos nosotros les robamos. Para ellos, o sea, vuelve a escuchar este cuate, para ellos esto es un robo, escúchalo. Nos robaron el país y no hicimos absolutamente nada. Todo el patrimonio político y cultural heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, lo destruyeron. Ya no existe la división de poderes, ya no existe el Estado mexicano, ya no existe la República, ya no existe el Estado, y nadie protestó. Además, o se robaron el ahorro público de todos los mexicanos o lo desperdiciaron en obras públicas ridículas que nacieron quebradas, como el Tren Maya, cancelaron el aeropuerto, hicieron otro aeropuerto que no sirve absolutamente para nada. ¿Dónde fue a dar el ahorro público de los mexicanos? Y nadie protestó. ¿A dónde voy? Con una metáfora, como si llegaran unos bandidos a nuestra casa, se llevaran todo, echaran en unas cajas de cartón la ropa, vaciaran el refrigerador y se lo llevaran absolutamente todo, y nadie protesta. ¿Qué es lo que sucede? Los restaurantes llenos. ¿Escuchaste la metáfora? Como si llegaran algunos bandidos y se robaran todo. ¿Cómo nos dicen? Bandidos. ¿Cómo le dicen al adulto mayor que tiene una pensión? Bandido. ¿Cómo le dicen al joven construyendo el futuro? Bandido. O sea, ¿te imaginas? Pero no para ahí. No para ahí. Escucha el pensamiento de estos cuates clasistas, racistas, que son torpes, son brutos, ¿eh? Yo todavía, a mí se me hace inverosímil que haya gente que con 3,000 pesos al bimestre está feliz. O sea, 3,000 pesos al bimestre. Ahora, estos cabrones han sido bien maquiavélicos. Han sabido cómo armar todo para que la gente esté así de fanatizada y esté agradecida con ellos. Todavía. Después de todo lo que están haciendo. Es inverosímil. Tú te vas a acordar, antes de la elección, a los cabrones les dieron 3 meses de apoyos sociales. Oye, eso en todos lados es compra de voto. Absoluta. O sea, hubo familias que, imagínate, a los ninis, a los abuelos, a los 2 abuelos y a otra persona, a otro adulto, les llegaron 50,000 pesos de un jalón. Sí. Y mucha de esa gente, pues desafortunadamente, nunca ha visto ese dinero juntos. Claro. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Por eso están así de felices. Por eso dicen, no, vale madre, no importa que en México hoy haya miles de desaparecidos. No importa que haya cientos de miles de muertos, de fallecidos. No importa que la seguridad esté de la chingada. No importa. No importa que no haya medicinas. No importa que haya un montón de madres buscadoras tallando, raspando el piso, buscando a sus hijos. No importa. Ellos con que les llegue su lana, con eso están felices. Ok, ese segmento son como 30 millones. Sí. Somos 140 millones. Sí. De esos 140 millones, 100 millones tienen credencial de elector. Correcto. De esos 30 millones de que reciben privilegios, todos pueden ir a votar. Uh-huh. Quita 30 millones y dáselos a Morena de voto duro. Sí. Hay 70 millones que no quieren a Morena, pero son una bola de huevones para ir a votar. Sí, la apatía, la famosa apatía de los mexicanos. Pues acuérdate, 100 millones de mexicanos pudieron salir a votar en 2024 y no salieron a votar 40. Exacto. 40 millones de mexicanos no tuvieron, bueno, les dio hueva ir a votar. Es el tercer sexenio de 62-64%. Sí. O sea, el 40% opino igual. Ahí está, se la pasan echando números, no dan crédito. Dice este cuate que les dieron 3 meses adelantado a estos aones. Imagínate, hermano,
Imagínate decirle así a un adulto mayor. Decía yo la vez pasada, bueno, no fueron a la escuela, no les enseñaron a respetar a sus mayores. Dice, son unos fanáticos y aones. Les dieron aproximadamente como 50,000 pesos al adulto, al abuelo, a la abuela, al nini, y se agarró. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Pues, ¿qué te importa? ¿Qué te interesa? ¿A poco a nosotros nos han dado cuentas estos cuates de todo lo que se robaron? Y esa es la narrativa de ellos, ¿no? Tienen comprados porque son flojos, por eso votan por Morena. O sea, todos los que somos morenistas somos una bola de hueones, canijo. Todos los que somos morenistas, para estos cuates. Aquí los únicos chambeadores son ellos. Los únicos que saben mover el dinero, sí, pero para otros países son ellos. ¿Por qué tanto coraje, cuerudo? Es que eran millones de millones, hermano, lo que se llevaban. Millones de millones lo que se llevaban. Ahora les duelen, como dijo este otro sonso, Francisco Martín Moreno. Nos han robado. O sea, ¿desde cuándo es tuyo? ¿Desde cuándo es tuyo? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó con esta tontería de rendirle ahora sí que tributo, pagar tributo a unas cuantas familias? ¿Quién empezó con todo esto? Que tendrían que ser unas cuantas familias de las privilegiadas en México, las gandallas, las ganonas, las dignas de quedarse con el dinero de todos los mexicanos. Luego todavía sale Vicente Fox. ¿Te acuerdas de Vicente Fox con sus tonterías también? ¿Te acuerdas de? O sea, lo que tuvimos de presidente, hermano, lo que tuvimos de senadores, todavía andan unos cuantos ahí pegando de patadas, ¿verdad? Pero bueno, ya les quedan unos cuantos días nada más, de aquí al 2027 y se van. Pero esto fue lo que tuvimos de presidente en el año 2000, hermano, agárrate. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Para mí, una de las frases que sepulta al prianismo la dijo Vicente Fox. Una de las frases que sepulta al prianismo, hermano, fue lo que dijo Vicente Fox, porque fue una terrible ofensa a nuestro pueblo, a México. ¿Por qué hacen eso? Oyes, aquí el vecino del norte lo hace. El vecino del norte, tú lo sabes, el vecino del norte, por ser nacido en los Estados Unidos, tienes derecho a todo, no estamos hablando de adultos. No estamos hablando de adultos, estamos hablando desde recién nacidos. Tienen derecho a todo. Les dan su cheque, les dan sus vales, van y compran, tienen derecho a comer, tienen derecho a todo. Aquí al otro lado. Entonces, ¿de dónde sacan estos cuates que son inventos de Morena? No, no son inventos de Morena, no es compra de Morena, no. Es dinero del pueblo, hermano. Es dinero, pero es que antes, oyes, antes no se le daba a México, antes no se le daba al pueblo, repetimos, antes se lo llevaban unos cuantos, se llevaban el dinero que era de los mexicanos. Le aumentaban 50 centavos, 70 centavos al salario mínimo y todavía aplaudían, ¡bravo! ¿Te acuerdas los últimos años de Peña Nieto con 70 centavos de aumento? No, hombre, hermano. Híjole, ellos aplaudían como que, ¡y qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Peña! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le hiciste? ¿70 centavos? ¿Les aumentaste 70 centavos? Andaba alrededor de, ¿qué? 1,200, 1,500 la pensión de adulto mayor. Ahorita anda en 6,400. Cállate, cuerudo, no lo digas porque se revuelcan. Sí se revuelcan, hermano. Que tú digas, les dan 6,400. ¡Oh! 6,400. ¡Oh! Ellos sienten que los estás desviviendo. 6,400. ¡Ah! Y ellos sienten que los estás desviviendo, hermano.
porque creen que es dinero de ellos. Sienten que era dinero de ellos. Oh, era dinero que ustedes le robaban a México, dinero que ustedes le robaban al pueblo. Por eso alucinan a López Obrador, ¿eh? Por eso lo alucinan al presidente López Obrador. Por eso no lo quieren y nunca lo van a querer. Nunca lo van a querer, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que les vino a quitar todos los privilegios. No, y espérate, apenas vamos, esto apenas empieza. México, hay que demostrarles y mostrarles a estos cuates que esto apenas empieza. Y en el 2027, démosle voto masivo a Morena. Voto masivo a Morena. ¿Para qué? No únicamente para tener la mayoría en el Senado, en los diputados, no. También, eso es muy importante, pero también es para que siga regresando a los mexicanos lo que es nuestro, lo que es de los mexicanos. Y si con 6,400, ya no lo digas, pero si con 6,400 andan llorando, esto no va a ser nada para cuando los mexicanos recuperemos lo que verdaderamente le toca o le corresponde a México. México, tú y yo lo sabemos, no es un país pobre. Hay países que no tienen oro, hay países que no tienen plata, que no tienen petróleo, que no tienen litio, que no tienen nada. México tiene todo. Todo, hermano, todo. México es rico, es un país muy rico. Entonces, Cuerudo, hermano, apenas llevamos 7 años y mira todo lo que se está haciendo. 7 años de la cuarta transformación y mira todo lo que estamos avanzando. Espérate, espérate lo que viene, espérate lo que viene. Gracias a todos los que están conectados, nuestros moderadores, la poderosa Cielo Droid Ar. Gracias, hermano, gracias por estar aquí. Estamos completamente en vivo, estamos completamente en vivo transmitiendo. Michael Anda, gracias, hermano, gracias, Michael Anda. Gracias, Miguel Rodríguez, gracias, Miguel Rodríguez, gracias, tocayo. ¿Quién más está por aquí? ¿A quién más tengo por aquí? Tengo muchos mensajes, muchísimas gracias a todos ustedes. Mari Nieto, gracias Mari Nieto, gracias Mari Nieto, Michelle Anda, ya te saludé, Mari Nieto. ¿Quién más está por aquí? José Gallardo, gracias José Gallardo, gracias José Gallardo, gracias a todos. Estamos en vivo, los que nos vean por repetición o diferido, muchísimas gracias. No olviden dejar sus comentarios, estamos leyendo todos, así se les dé acuerdo la madrugada, yo estoy contestándoles a todos sus comentarios que nos dejan los de repetición o diferido. Jesús Potts, Jesús, gracias. Ramiro Nabor, gracias Ramiro Nabor. Gracias. A todos, repito, los que nos vean por repetición o diferido, muchísimas. Mi nombre es Miguel Ángel, yo soy el acompañado. Gracias a todos, nos vemos a la próxima.